Hola, un cordial saludo, saludos a todas las personas, docentes, estudiantes que están participando en este quinto simposio de ciencia e ingeniería. Bueno, soy Jaime Segarra, soy docente e investigador de la Universidad Católica de Cuenca de Ecuador y también, investigador de Casio Académico de Ecuador. Eh, el tema que he querido compartir el día de hoy es la carga cognitiva con el uso de la calculadora. Obviamente nos estamos refiriendo hacia los temas de matemáticas. Entonces vamos a dar inicio. En esta presentación vamos a ver la introducción, la metodología, los resultados, conclusiones y discusión. Y obviamente al final tenemos las referencias que se han utilizado dentro de esta investigación. Entonces, como introducción tenemos que en la actualidad la tecnología educativa se ha convertido en un recurso fundamental para potenciar la enseñanza y el aprendizaje. La mayoría de las plataformas digitales y software disponibles sobresale como una opción eficaz para la enseñanza interactiva, especialmente en el desarrollo y fortalecimiento del pensamiento lógico matemático. ¿Sí? Entonces tenemos que ser conscientes que ahora en la actualidad y ya muchos años atrás, la tecnología y conjuntamente con el software, con las calculadoras, son algo indispensable para la enseñanza de las matemáticas. También tenemos que las tendencias actuales en la enseñanza de las matemáticas resaltan la importancia de la tecnología como una herramienta que facilita al estudiante realizar observaciones y extraer conclusiones que serían difícil de alcanzar en entornos tradicionales como el uso excesivo del lápiz y papel. Sí, nosotros tenemos que ser conscientes que hay momentos que no tenemos que usar la tecnología, que se necesita aprender el proceso, que se necesita aprender ciertos temas de las matemáticas, pero hay momentos que tenemos que usar la tecnología, ¿sí? Tenemos que el empleo de las calculadoras gráficas y calculadoras con capacidad de cálculo simbólico representa una transformación en los métodos de enseñanza y aprendizaje. Este enfoque permite, por ejemplo, abordar el álgebra de manera distinta, o sea, es solamente, por ejemplo, igual el álgebra, el cálculo, estadística, dedicando más tiempo a aspectos fundamentales como la modelización, el razonamiento, la reflexión, la generalización y la discusión de los problemas. Entrándonos un poco ya a nuestro estudio, en este estudio se va a evaluar el impacto de la integración de las calculadoras Casio y plataformas digitales utilizando el Task Load Index de NASA, ¿sí? Mediante esto, nosotros realizamos dos preguntas de investigación que son las siguientes. Dice, ¿qué nivel de carga cognitiva perciben los estudiantes al realizar tareas matemáticas con herramientas tradicionales? ¿Cómo cambia la carga cognitiva percibida al utilizar calculadoras gráficas u otras tecnologías? ¿Sí? Entonces vamos a ver justamente estos dos aspectos. Primero vamos a ver cómo está la carga cognitiva de una manera tradicional y luego cómo está la carga cognitiva usando justamente la calculadora Casio. En esta investigación participaron 35 estudiantes universitarios que están en nivelación justamente en la asignatura de matemáticas. Hemos dividido a estos estudiantes en dos grupos, en el grupo experimental que van a utilizar herramientas digitales, que serían 18 estudiantes, y el grupo de control sin herramientas digitales, que es justamente cumpliendo con en la parte de las preguntas de investigación, ¿sí? El método obviamente es el diseño experimental con análisis cuantitativo. Tenemos sesiones prácticas de ejercicios matemáticas de ingeniería con la calculadora Casio y aplicaciones digitales. Más o menos esta nivelación tuvo una duración de 10 horas, ¿no? Entonces, en 5 sesiones de 2 horas. Los instrumentos, tenemos la calculadora Casio ClassWiz y también la herramienta digital ClassPad. Dentro de esto, utilizamos justamente el Task Load Index de NASA para medir la carga cognitiva en 6 dimensiones. Las 6 dimensiones son el esfuerzo mental, esfuerzo físico, el tiempo, el desempeño, frustración y demanda general. Un poco centrándonos a la parte del instrumento,
Este es un método subjetivo ampliamente utilizado para medir la carga de trabajo percibida en diferentes contextos, en este caso en el contexto educativo, dice como la aviación, la conducción, la salud, la educación y el trabajo con sistemas tecnológicos. Fue desarrollada por NASA Amnes Research Center en la década de 1980 con el propósito de evaluar la carga de trabajo mental y física, y bueno, en la actualidad también es un instrumento muy utilizado. Entonces, bueno, habíamos nombrado ya los diferentes componentes de este instrumento, que son la demanda mental, ¿sí? Que es cuánto esfuerzo mental y perceptual fue necesario para completar una tarea. Demanda física, cuánto esfuerzo físico requirió la tarea. Demanda temporal, la presión de tiempo percibida para completar la tarea. Tenemos el rendimiento, que es la percepción del desempeño propio en la tarea, eh, generalmente evaluada con qué tan exitosa o eficiente se sintió el usuario o el estudiante, ¿no es cierto? Tenemos el esfuerzo, cuánto esfuerzo global fue necesario para alcanzar el nivel del rendimiento deseado. Finalmente tenemos el nivel de frustración, los sentimientos de estrés, irritación a satisfacción durante la tarea. Estamos aquí en esta investigación viendo justamente eh, tareas referente a matemáticas. Tenemos que los participantes comparan todas las dimensiones entre sí para identificar cuáles se consideran más relevantes para la tarea en cuestión. Los participantes califican cada dimensión en una escala de 0 a 100. En general, el NASA TeleX es una herramienta confiable y válida para la evaluación de la carga de trabajo estudiantil, proporcionando información valiosa para mejorar el proceso y experiencias educativas. Bueno, como habíamos comentado, vamos a utilizar herramientas de Casio, en la cual vamos a utilizar un emulador y también vamos a utilizar la herramienta CLASPA. Justamente esta herramienta CLASPA de Casio es una herramienta tecnológica avanzada diseñada para apoyar al aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Esta serie de calculadoras cuentan con un sistema de álgebra computacional que permiten realizar cálculos simbólicos, numéricos y gráficos de forma interactiva. Justamente esta herramienta ClassPad funciona de manera en la web, así que podemos, bueno, aquí podemos ver justamente el link, es classpad.net, ¿sí? Y automáticamente nos va a aparecer una pantalla similar a la que estamos observando acá. Aquí obviamente hemos hecho una pequeña gráfica para que puedan observar. Tenemos aquí seno x al cuadrado más logaritmo de x. Entonces aquí podemos ver la gráfica que genera justamente este aplicativo. Además de esto, eh, vamos a utilizar la calculadora Casio ClassWiz, ¿sí? Justamente esta es la figura, ¿no es cierto?, del emulador de la calculadora. Son calculadoras nuevas que recientemente están dentro del mercado. Entonces tenemos que uno de los temas de los cursos de este curso de nivelación fue el de trigonometría. En esto se pueden abordar temas fundamentales de la trigonometría, incluyendo puntos, líneas, ángulos, triángulos, junto a las propiedades esenciales como el teorema de Tales y la clasificación de los triángulos según sus lados y ángulos. Además, se pueden explorar las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, en triángulos rectángulos. También tenemos las identidades trigonométricas básicas, como el teorema de Pitágoras, la ley de seno, coseno, ¿sí? Que son justamente uno de los temas esenciales que se dio justamente en este curso, ¿sí? Bueno, dentro de esto se plantea problemas prácticos como el cálculo de áreas, figuras compuestas, resolución de triángulos en contextos reales y desafíos matemáticos, apoyándose en herramientas como calculadoras y software interactivo como ClassPad, ¿sí? Entonces vamos a mostrar unos dos problemas que se realizó dentro de esta nivelación. Bueno, se realizaron varios ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos, dice, un ingeniero está midiendo la altura de un edificio utilizando un teodolito desde un punto situado a 50 metros desde la base del edificio. El ángulo de elevación es el tope del edificio, es de 35 grados. El instrumento está situado a una altura de 1.5 metros del suelo. Calcula la altura del edificio. Entonces, bueno,
Obviamente, aquí tenemos directamente el emulador de la calculadora y tenemos la herramienta CLASPA, que es justamente cómo hacer una gráfica de este tipo de problemas. O sea, aquí tenemos la gráfica, bueno, se ha calculado la ecuación de la recta, se supone que aquí tenemos un ángulo de 35 grados y obviamente si nos movemos 50 unidades en X, que es la distancia, ¿sí? Vamos a obtener directamente ya la altura, que es 35. Obviamente también podemos hacer con las funciones trigonométricas, pero tendríamos que sumarle el 1.5 que es la altura, ¿no? Que ya estaba situado. Entonces, aquí automáticamente podemos ver gráficamente y, bueno, podemos hacerlo directamente con la calculadora. Acá tenemos un problema 2, dice el uso de la ley de los senos y el cálculo de áreas de un triángulo en el plano cartesiano. Dado un triángulo cuyos vértices son los puntos, tenemos 3 puntos. En el plano cartesiano, calcular las longitudes de los lados del triángulo, usar la ley de los senos para encontrar los ángulos del triángulo, bueno, sería la ley de senos y cosenos, ¿sí? Y calcular el área del triángulo. Entonces, de la misma manera, acá tenemos la parte del ClassPad, que es la herramienta web, en donde hemos tratado de segmentar y hemos graficado justamente el triángulo. Una vez que tenemos ya graficado el triángulo, se nos hace fácil medir justamente con una herramienta de esta para ver cuál es la medición de cada uno de los lados, ¿sí? Que bueno, si es que no tuviéramos esta herramienta, lo tendríamos que hacer manualmente. Posteriormente aplicamos justamente, yo qué sé, la ley de los cosenos y obtenemos uno de los lados o ángulos que estemos buscando, ¿no? En este caso es un ángulo. Entonces nos basamos justamente en estas herramientas para dar apoyo. Les repito, si quisiéramos manualmente, tendríamos que todas estas mediciones utilizar una fórmula, la fórmula de la distancia entre dos puntos para calcular. Acá en cambio ponemos los puntos directamente y luego sacamos las mediciones. Aquí también hemos obtenido ya las ecuaciones de las tres rectas, ¿sí? Entonces nos facilita enormemente. Bueno, dentro de los resultados, bueno, tenemos ya la sesión de los resultados. Dice, en esta sesión se realizará el análisis descriptivo y comparativo usando pruebas estadísticas como el TED-Student y ANOVA para identificar diferencias significativas en las dimensiones de nuestro instrumento. Además, se analiza cuál dimensión muestra mayor impacto con el uso de la calculadora y se discute las implicaciones para el aprendizaje matemático. Para presentar los resultados se representa un análisis descriptivo, se calcula las medias y desviaciones estándar para cada dimensión en ambos grupos. Por otro lado, se compara los dos grupos para se realiza una prueba de TED-Student en cada dimensión para determinar si hay diferencias significativas. Por otro lado, la visualización de los datos se genera un gráfico para ilustrar las diferencias entre estos grupos. Bueno, justamente empezamos con un gráfico. Aquí tenemos el grupo de control, que es la parte, eh, la parte de control y experimental. Entonces, justamente vemos cada una de las dimensiones. Aquí tenemos la demanda mental, ¿sí? Entonces, podemos ver que el grupo de control tiene una mayor demanda mental, ¿sí? Que más o menos llega a 80 puntos. Recuerden que es como sobre 100, pero cuando se usan las herramientas tecnológicas baja a 50. La carga cognitiva baja, ¿no? Entonces, es algo obvio, ¿no? En este caso, coincide con algunas otras investigaciones. Tenemos la demanda física, que prácticamente, bueno, es equilibrada, pero vemos mayor en la parte experimental. Tenemos la demanda temporal, que también está equilibrada. Tenemos en el desempeño, que tenemos una menor carga en la parte experimental. Tenemos el esfuerzo, que igual tenemos en la parte experimental menor, y tenemos acá en la frustración que también tenemos menor en experimental. Bueno, esto podemos ver gráficamente, pero ahora vamos a ver qué resultados nos dio el TED-Studio, ¿sí? Bueno, la carga cognitiva de demanda mental, bueno, tenemos una media de 50.2, en la otra 78.53, tenemos un P menor a 0.01, quiere decir que hay diferencias significativas en la carga mental. Tenemos en la demanda física, acá tenemos las medias,
tenemos un P de 0.23, que quiere decir que no hay diferencias significativas. En la demanda temporal, igual tenemos un P de 0.738, que no existe justamente diferencias significativas. En la de desempeño, en cambio, tenemos ya un P que es igual a 0.01, en el cual sí existen diferencias significativas. Tenemos la carga cognitiva del esfuerzo con un P igual a 0.1 también, entonces también existe diferencias significativas entre los dos grupos. Finalmente, en la frustración hubo diferencias significativas entre los grupos de control. Bueno, tenemos acá 78.51 y acá tenemos el experimental 69.05 y un P de 0.23. Bueno, este valor nos dicen que no existe, ¿no? Y tendríamos que rectificar porque no hay diferencias significativas según el valor de P, ¿sí? Aunque podemos ver un valor considerable, una diferencia considerable entre las medias. Bueno, como conclusión podemos decir que el análisis revela que el uso de las herramientas tecnológicas impacta significativamente en la reducción de la demanda mental, el desempeño, frustración y el esfuerzo percibido por los estudiantes, mientras que la carga relacionada con la demanda física temporal permanecieron comparables entre los grupos. Esto resalta la efectividad de las tecnologías en aliviar aspectos claves de la carga cognitiva sin afectar otras dimensiones. Dentro de la discusión, bueno, vamos a plantear otros estudios que se han realizado. Por ejemplo, Quiles y Pisa exploraron cómo la variable de NASA TLX como carga mental, el esfuerzo y el rendimiento pueden percibir el rendimiento académico futuro de las matemáticas. Los resultados indican que estas variables son excelentes predictoras en el rendimiento académico en las matemáticas, ¿no? Aquí en cambio estaban utilizando esta carga mental a ver si se puede justamente predecir el rendimiento académico. También sería otro estudio interesante verificar si es que están relacionadas las dos. Tenemos en otro estudio que exploran cómo las propiedades hepáticas de los dispositivos afectan la carga cognitiva del usuario. Igual se utilizó el mismo instrumento para evaluar la carga cognitiva durante la interacción con señales hepáticas, proporcionando información valiosa sobre el diseño de interfaces tecnológicas más intuitivas, ¿sí? Bueno, con esta presentación finalizamos. Me ha parecido una investigación muy interesante que no se realiza a menudo, pero es necesario dentro de las matemáticas saber cómo funcionan estas cargas cognitivas para ir mejorando justamente la enseñanza de las matemáticas. Muchas gracias, hasta una próxima.